Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a comenzar el estudio bíblico. Vamos a dar principio y voy a pedir que por favor abran sus Biblias ahí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20. Apocalipsis, capítulo 20. La semana pasada, hermanos, estuvimos viendo acerca del reino de Jesucristo aquí en la tierra. Será un reino de 1000 años, que eso no ha acontecido, va a acontecer, pero ya estuvimos viendo que primero es la gran tribulación. En el periodo de la gran tribulación nosotros estaremos pasando por el tribunal de Cristo, pero cuando la gran tribulación termina, eh, entraremos a ese periodo del reino de Jesucristo por 1000 años, y eso lo estuvimos viendo la semana pasada. Vimos hasta el final cuando uh, Satanás será suelto de su prisión. Ahora vamos a ver, hermanos, ahí en este estudio vamos a ver el fin de Satanás. Solamente vamos a ver un versículo, vamos a dar un repasito ahí a ese versículo, en el versículo 10 lo vamos a leer. Después vamos a dar un repaso al juicio del trono blanco. En ese juicio del trono blanco, ahí van a estar todas las personas desde el tiempo de Adán hasta hoy y hasta el final de después del milenio. Todas esas personas que morirán, que se levantan contra el reino del Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo está reinando aquí sobre la tierra. Dice la palabra de Dios que descenderá fuego del cielo y van a morir, van a ser consumidos todas esas personas. Bueno, eh, eh, ese juicio, ese juicio del trono blanco, el cual vamos a estar viendo en un momento, ahí van a estar todas las personas, van a ser billones de personas que van a estar pasando por este juicio. Lo vamos a ver en un momento, que se llama el juicio del trono blanco. Luego pasaremos a los versos que nos hablan de la eternidad y nos hablan de la nueva Jerusalén. Cuando el apóstol Juan la ve descender del cielo, dice que como una esposa ataviada para su marido. Vamos a hacer una oración, hermano. Vamos a pedirle al Señor su bendición, que nos ayude a comprender, a entender, y que me dé a mí un poquito de sabiduría para explicárselos, para poder eh, ver esto con más deseo de aprender, hermano. Padre, gracias, Señor. Muchas gracias por su amor. Bendiga, Señor, estas palabras que vamos a estar leyendo, que es su palabra, son sus palabras, y que podamos, Señor, atesorarlas en nuestro corazón, que podamos creerlas con todo nuestro corazón, atesorarlas. Y aquellas personas, Señor, que no están en este momento conectadas, que van a estar viendo el mensaje, el video, Señor, que usted esté tocando, Señor, el corazón de aquella persona, Señor, que se disponga a verlo, Señor. Que toque los corazones. A usted le damos toda la honra, toda la gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Esta, esa nueva Jerusalén, vamos a estar viendo la eternidad, que cuando vamos a vivir, vamos a ir a pasar a vivir allí a la nueva Jerusalén. Es la Jerusalén celestial, una ciudad, hermanos, que mide, de acuerdo a las medidas que nos presenta la Biblia, son 1400 millas cúbicas. Es como la figura de un dadito, de un dado, que tiene de altura 1400 millas, tiene de largo 1400 millas, de ancho tiene 1400 millas. Cada lado, cada parte, de acuerdo a lo que, como la menciona la Biblia, da más o menos una medida de 1400 millas cúbicas. Estamos hablando de una ciudad que, si la ponemos sobre la tierra, sería más o menos de aquí a la frontera con Texas, y las mismas medidas para todos lados, y también de altura. Y de altura, pues sería casi, estamos hablando de casi el doble
de la altura de la atmósfera, casi el doble de la altura de la atmósfera. Entonces es algo bastante maravillosamente grande. Así será esta ciudad maravillosa, donde todos nosotros los cristianos nos vamos a ir a vivir en esta ciudad maravillosa. Por eso el Señor Jesucristo dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere yo preparar el lugar, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Entonces el Señor nos estará separando el lugar. Me imagino que la ciudad ya está hecha. Para Dios nada es imposible, todo es posible. Dios es todopoderoso. No sé dónde está, dónde la tiene allá en su reino, pero es un lugar que el apóstol Juan dice que la ve descender del cielo. Y esa palabra, hermanos, que la ve, o todo lo que habla en el Apocalipsis, él menciona esa palabra, dice, y vi, la menciona por lo menos 40 veces esa palabra de vi, y vi, y vi. ¿Qué nos da a entender con todo esto, hermanos? Que el apóstol Juan, él estuvo viendo todo esto. Y el Señor Jesucristo, al final, vamos a leer un versículo donde dice que Él es el que da testimonio de estas cosas. Muy bien, así de que vamos a hacer un repaso, hermanos, en los versos del capítulo 20, tienen ahí sus Biblias abiertas en el capítulo 20, donde vamos a ver en ese versículo 10 el final de Satanás, y luego vamos a estar viendo el juicio del trono blanco. En el verso 10 dice la palabra de Dios, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces aquí, a quienes van a ser atormentados, a los que está mencionando, es al falso profeta, al anticristo o a la bestia y a Satanás. Ellos van a ser atormentados por los siglos de los siglos, día y noche, dice. Bueno, aquí es el fin de Satanás, no fin de que deja de existir, no. Él va a estar en ese lugar por toda la eternidad, no es que deja de existir, será el fin de su engaño, será el fin de su libertad, ahorita él está libre y anda pues como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y cuál es el trabajo de él? ¿O qué es lo que él hace? Es engañar, porque dice el diablo que los engañaba. Entonces eso es lo que él está haciendo en este momento, engañando a la humanidad. Por eso las guerras, por eso las corrupciones, por eso tanta maldad, por eso tantas cosas que hacen daño. Y entonces todo eso proviene, la raíz de todo ese mal, de todo esa maldad, pues es Satanás mismo. Pero nosotros como cristianos, Dios lo ha permitido que esté suelto, y es para probarnos a nosotros, para probarnos hacia dónde nos vamos a ir, a quién vamos a seguir, a Jesucristo o al engaño del diablo. Entonces es algo bien importante, por eso Dios ha permitido que él continúe suelto. Pero va a ser atado por 1000 años. Después, cuando terminan esos 1000 años, será suelto por un poco de tiempo, va a engañar a multitudes de gente una vez más. Después va a ser lanzado al lago de fuego y nunca más va a volver a hacer daño a nosotros ni a personas. Él va a estar ahí atado y atormentado por toda una eternidad, no por 1000 años. 1000 años será en el milenio, pero aquí va a ser para toda una eternidad. Muy bien. Entonces vamos a leer, hermanos, por favor, el versículo 11. Ya leímos el 10, vamos a ver al versículo 11. Dice ahí la palabra de Dios. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras.
Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hasta ahí la lectura, ¿no? Muy bien, entonces, inmediatamente después de que este engañador, Satanás, se ha lanzado al lago de fuego para toda la eternidad, el apóstol Juan ve, y como dije hace un momento, esa palabra de vi, porque el versículo 11, hay una I ahí, y luego dice vi, la palabra vi. Él vio todas estas cosas, por eso él hace mucho énfasis en esta palabra, vi. Esa palabra, como dije hace un momento, por lo menos está 40 veces en todo el libro de Apocalipsis, tal vez más, pero yo alcancé a contar 40, pero probablemente haya más que 40. Entonces, porque lo hice muy rápido, no me puse detalladamente a ver esto, pero me gustaría porque es importante, es algo bastante importante porque él está haciendo mucho énfasis en que él lo vio, porque él es el testigo, él estuvo como testigo viendo todas estas cosas. Entonces él dice, y vi, ahora, ¿qué fue lo que él vio? Él vio algo muy impresionante, eh, un trono blanco, y dice que vio a uno sentado, dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. O sea, ve ese gran trono blanco, ve a uno sentado en él y pues ¿quién más es? Es el Dios Todopoderoso, creador de todas las cosas. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Él está sentado en ese trono, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, primeramente dice aquí en el versículo, lo que continúa diciendo, dice que de delante del cual, de ese trono y del Señor, de la presencia del Señor Dios Todopoderoso, dice que la tierra huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Muy bien, ve que eso terrible, algo terrible sucede, la tierra y el cielo huyeron de su presencia. Ahora, ¿a dónde se fue la tierra? ¿A dónde se fue el cielo? Dice que ningún lugar se encontró para ellos. Bueno, Dios le mostró, y es algo bien interesante porque Juan nada más dice aquí, o el apóstol Juan solo dice que huyeron de la presencia de Dios, pero Dios le mostró al apóstol Pedro lo que sucederá con ellos. Y quiero llevarlos, hermanos, más atrásito ahí, por favor, a Segunda de Pedro. En Segunda de Pedro, en el capítulo 3, ahí el apóstol Pedro, Dios le muestra a él lo que sucede con la tierra. Veamos ahí en el versículo, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice aquí, pero los cielos y la tierra que existen ahora. Estamos ahí, ¿verdad, hermanos? En Segunda de Pedro 3, versículo 7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y luego dice el versículo 8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y esto lo dice porque yo pienso que desde aquel tiempo ya la gente hablaba, eso lo están diciendo desde hace mucho tiempo y nada sucede, nada menos yo leí un comentario de una persona ayer que estaba, alguien compartió algo ahí, Cristo viene por lo que está pasando en Israel, en la guerra de Israel, y alguien comentó ahí, es que Cristo viene, y alguien salió ahí con un montón de tonteras diciendo cosas, ¿verdad? Nada agradables, y pues eso lo dicen porque pareciera como que nunca va a suceder, pero todo lo que está escrito en la Biblia se va a cumplir, yo lo creo con todo mi corazón. Muy bien, dice aquí el versículo 8 más, oh amados, no ignoréis esto. Ahora, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, le está diciendo a nosotros los cristianos, a las iglesias, a la iglesia, no ignoréis esto. O sea, no pierdas tu fe, no te desanimes, esto va a suceder.
que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, Dios es muy paciente. Ahora, el Señor, dice el versículo 9, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces aquí el apóstol Pedro nos dice el por qué se está tardando el Señor, por qué no viene, por qué está teniendo tanta paciencia, por la razón de que Él quiere que todas las personas se salven. Versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales, aquí una vez más, y este era mi punto principal al cual quería traerlos aquí, dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Continúa diciendo, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Muy bien, aquí el apóstol Pedro recibe una revelación más amplia para darnos una explicación de lo que va a suceder. Acá el apóstol Juan solamente dice que la tierra y el cielo huyeron de la presencia del trono. Bueno, el apóstol Pedro dice lo que va a suceder. Los cielos, la tierra va a ser deshecha, se van a fundir y van a ser deshechos, van a desaparecer, van a dejar de existir, no van a existir más. Muy bien. Entonces, vamos al versículo 11, una vez más, de Apocalipsis, hermano, Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Bueno, ya vimos lo que sucede. Luego, el apóstol Juan ve algo más y también muy impresionante. Ve a todos los muertos de pie ante Dios. Versículo 12 dice, y vi, y note usted que vuelve a mencionar la palabra vi, o sea, él está viendo todas estas cosas. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahora, esto no ha sucedido aún, esto va a suceder, esto no ha sucedido aún, va a suceder. Pero Juan lo está viendo. ¿Por qué lo está viendo? Bueno, porque Dios se lo está revelando a Juan para que Juan lo escribiera, para que nosotros lo podamos tener y nosotros podamos saber que esto va a suceder. Dios lo sabe todo. Él tiene, o sea, Él lo puede proyectar con su poder, lo que sucederá en el futuro, porque Él lo sabe, Él lo tiene todo en su mente. Algo maravilloso, no lo puedo explicar con exactitud, pero pues yo me imagino que el Señor, de la manera que se lo revela a Juan, es como si lo estuviera viendo en una película, algo maravilloso. Muy bien, el apóstol Juan aquí ve a los muertos, dice grandes y pequeños, y estaban de pie delante de Dios o ante Dios. Ahora, muertos espiritualmente, pero conscientes y con todos sus sentidos vivos. O sea, el dolor, el olor, su olfato, su dolor, su vista, sus oídos, sus pensamientos, sus tristezas, sus angustias, ellos podrán sentir todo. Ahora, ellos en el momento que se pongan de pie delante de ese trono glorioso de nuestro Dios Todopoderoso, ellos van a sentir miedo, van a ver, no sé si Dios permitirá que vean, verán algo luminoso nada más, pero de seguro van a escuchar la voz del Todopoderoso Dios. No sé cómo va a ser, pero ellos van a poder sentir,
van a poder oler el mal olor del infierno, van a poder sufrir el dolor del tormento, porque dice la palabra de Dios que van a ser atormentados, como leímos en el versículo 10, día y noche, y eso va a ser por toda la eternidad. Y estas personas van para allá también porque ya anticipadamente habían rechazado al Señor Jesucristo y por eso estaban en el infierno, salieron del infierno para pasar por el juicio del trono blanco. Y como dije, están muertos, pero espiritualmente, pero muy, muy conscientes. Y estas personas que de alguna forma, de una u otra forma, ellos rechazaron el amor de Dios para ser salvos. Desde, como dije hace un momento, desde el tiempo de Adán, desde Caín, que Caín pues de seguro se perdió, hasta hoy. Y aquel día que nos indica el versículo 7 al 9 de ahí del capítulo 20, quiero que lo veamos por favor, dice ahí ahí en Apocalipsis 20, dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. Todas estas naciones que se formaron en el tiempo de los 1000 años del reinado de Cristo, dice que están en los 4 ángulos de la tierra, Agog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Después de que Satanás es suelto, va a andar suelto por las naciones, va a reunir a todas estas personas, estas naciones. Dice, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, o sea, Jerusalén, la terrenal, la Jerusalén terrenal, donde el Señor Jesucristo se sentará a reinar por esos 1000 años. Dice, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió a todos. Todas esas personas que engañados por Satanás se levantarán contra el reino de Cristo, contra la iglesia, contra todos los que estaremos ahí. Bueno, van a ser consumidos por su rebeldía, por dejarse arrastrar por Satanás. Y entonces el versículo 10 dice que el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego. Muy bien. Todas esas personas se van a parar ahí en este momento en el trono blanco. Y dice ahí todos los muertos, grandes y pequeños, reyes, príncipes, presidentes, millonarios, billonarios, todos los gobiernos corruptos que no, por supuesto, si alguno se arrepiente de su corrupción y cree en el Señor Jesucristo, será salvo. Pero todas esas personas que rechazaron a Cristo, gobiernos, líderes religiosos, no importa quién haya sido, papa, sacerdote, pastor, todas esas personas que no que creyeron en el Señor Jesucristo de verdad, que no aceptaron a Cristo, gente mala, narcotraficantes, todos aquellos que no fueron salvos, ahí estarán delante de este trono, frente a Dios, quien está sentado en este trono. Estas personas serán confrontados con la Biblia, con la palabra de Dios, de acuerdo a las obras de ellos, a la obra de su vida. ¿Y quién podrá salvarse? ¿Quién podrá ser salvo? Estas personas serán confrontados con la palabra de Dios. Toda su vida será pasada delante de Dios y de ellos para ser juzgados. Dice ahí en el versículo 13, dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ahora, en el versículo 2, hermanos, dice que los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y luego dice, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Note usted los libros, o sea, la palabra de Dios. Usted sabe que la Biblia está compuesta de muchos libros. Nosotros tenemos esta Biblia que está compuesta de 66 libros, 66 diferentes partes. El Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento,
El Antiguo Testamento tiene 39, el Nuevo tiene 27 y forman parte hacen un número de 66 libros. Entonces, estos libros serán abiertos y otro libro será abierto ahí en este juicio, que es el libro de la vida de cada persona, todo estará escrito. Y luego dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, según la vida de cada uno de ellos. Entonces, el versículo 13 dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Después de este juicio, dice ahí la palabra de Dios, que serán lanzados al lago de fuego. Este juicio va a ser para hacerles ver el por qué, la razón del por qué ellos serán condenados y serán lanzados al lago de fuego. Dice el verso 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ellos, esa muerte segunda, pues es la separación eterna de Dios y nunca más Dios se acordará de ellos, ellos estarán separados eternamente de Dios. Algo terrible y algo horrible. Verso 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este libro de la vida es el libro de la vida del Cordero. La Biblia en el Nuevo Testamento nos habla, no mucho, pero sí nos habla acerca de la vida o el libro de la vida del Cordero. Y nosotros tenemos que estar inscritos en ese libro de la vida del Cordero. Y cuando pasamos a estar inscritos ahí es cuando tuvimos ese encuentro personal con el Señor Jesucristo, cuando nacimos de nuevo. Muy bien. Aquí en el verso 15, aquí termina todo el dolor para los cristianos, para las personas que fuimos salvos. Estas personas van a irse al tormento eterno. Pero, de acuerdo a lo que nos muestra el siguiente capítulo, ahí nosotros vamos a estar presentes. Y es muy probable, hermanos, que va a haber tristeza para nosotros porque vamos a ver familiares o vamos a ver personas conocidas que van a querer ayuda, van a pedir misericordia y ya no va a haber más tiempo. Aquí termina, en este momento, termina el dolor, el sufrimiento, toda tristeza para todos los que estamos en Jesucristo. Dice la palabra de Dios ahí que en el versículo 21, o sea, inmediatamente vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El apóstol Juan pasa a ver ahora el cielo nuevo y la tierra nueva. Inmediatamente después de todo esto, él ve algo que nosotros los cristianos estamos esperando. Estamos esperando eso y quiero llevarlos, hermanos, una vez más ahí, por favor, a Segunda de Pedro. Vamos a ver solamente un versículo. En Segunda de Pedro, ahí en el mismo capítulo 3, en el capítulo 3, y vamos a ver el verso 13, que es el verso que sigue de lo que hasta donde leímos. Y vea lo que dice ahí en este versículo 13, dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. O sea, ahí ya no habrá más corrupción, donde mora la justicia, no más gobiernos corruptos, no más injusticia. Ahí no va a haber más malos pensamientos. Ahí mora la justicia. Vamos a ser, hermanos, perfectos todos, con un cuerpo glorificado, algo maravilloso. Cuando todo termina, y vamos a Apocalipsis una vez más, ahí el apóstol Juan dice, vi una vez más, versículo 1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. O sea, todo aquello pasó, esta tierra pasará, como vimos en en segunda de Pedro, capítulo 3, que va a ser destruida, va a ser fundida, va a ser quemada, ya no va a existir más. Entonces el apóstol Juan ve un cielo nuevo y una tierra nueva.
en ese lugar, como dice el apóstol Pedro, donde mora la justicia, donde estaremos por toda la eternidad de una manera maravillosa. Dice, dice al final, y el mar ya no existía más. Versículo 2 dice, y yo, Juan, una vez más usa la palabra vi, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Él la ve que desciende del cielo. Ahora, esta ciudad, la Nueva Jerusalén, es celestial, no nada que ver con la Jerusalén terrenal. Y quiero llevar los hermanos a dos pasajes del Nuevo Testamento para ver esto. Ahí en Gálatas, por favor, hermano. Gálatas en el capítulo 4, versículo 25 y 26, que nos habla ahí la palabra del Señor, de el apóstol Pablo. Ya Dios le había revelado que esta Jerusalén era lo que nosotros, a donde nosotros iríamos a vivir. Dice, versículo 25, Gálatas 4:25 dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, o sea, a la Jerusalén terrenal, pues está junto con sus hijos. Esta es esclavitud, o está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Entonces, el apóstol Pablo ya sabía que íbamos a vivir en esta Jerusalén, la cual Juan ve descender del cielo. En Hebreos capítulo 12, hermanos, por favor, Hebreos capítulo 12, versículo 22. Hebreos 12:22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Ahora, veamos, hermanos, por favor, el versículo 18 dice, vamos a leer desde el 18, dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y luego dice el 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos. Y luego dice el 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahí es donde nosotros nos hemos acercado cuando hemos creído en el Señor Jesucristo, cuando lo hemos aceptado. En Apocalipsis 3, hermano, por favor, ahí ahora vamos a Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 11 al 13, dice la palabra de Dios ahí. He aquí, dice el Señor Jesucristo, son palabras del Señor Jesucristo, dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el Señor Jesucristo dice, estas palabras son fieles y verdaderas, son fieles y verdaderas. Así que
el Señor le muestra a Juan estas cosas. Juan dice, yo lo vi esa santa ciudad, la nueva Jerusalén. Y como dije hace un momento, hermanos, la ciudad es una ciudad inmensamente grande donde vamos a vivir los cristianos, toda la iglesia y con todos los que creyeron en el Señor desde el Antiguo Testamento, desde el principio de la creación hasta nuestros días y hasta el final de los tiempos, cuando ya pasamos a estar con el Señor por toda la eternidad. Es algo maravilloso y glorioso. Ya nunca más habrá sufrimientos, no habrá gente que nos odia, no habrá gente corrupta, no habrá gente mentirosa, no habrá gente hipócrita que te digan una cosa, pero en realidad están pensando en otra. Nunca más habrá nada de eso, sino que habrá, hermanos, una hermandad preciosa, algo maravilloso, un amor que no lo podemos ahorita saber cómo será lo maravilloso. El apóstol Pablo dijo que cosas que ojo no vio, que oído no oyó y que no han subido a corazón humano son las que Dios tiene preparadas para con nosotros, hermanos. Algo precioso y maravilloso. Versículo 3, ahí en Apocalipsis 21:3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Yo no sé, pero ¿por qué el Señor aquí dice que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos? Porque el apóstol Juan ve el juicio, inmediatamente después Dios le muestra esto otro, y, y le está diciendo estas cosas que él va a enjugar toda lágrima a los ojos de nosotros. Yo no sé si es por esa razón que estaba yo comentando hace un momento, ahí en ese juicio, pues ahí vamos a estar nosotros también, no para ser juzgados, pero vamos a estar con el Señor muy probablemente. Ahí la gente va a estar pidiendo misericordia, llorando y tal vez vamos a ser testigos, hermano, porque muchas de las personas que van a estar ahí van a ser personas que nosotros les testificamos, le hablamos de la palabra de Dios, rechazaron la salvación en Cristo Jesús, rechazaron el amor de Dios, no quisieron humillar su corazón, no quisieron doblegar su corazón a creer. Entonces nosotros vamos a ser testigos delante del Señor Jesucristo para que esas personas pues no queden ni la menor duda en ellos de que van a ser juzgados de una manera justamente. Y claro, pues Dios es justo y Dios todo lo hace con justicia. Pero dice ahí que Él va a secar las lágrimas de nuestros ojos y el apóstol Juan no se incluye y eso no sé por qué, no lo sé, pero él dice que enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Bueno, él nos incluye, no sé si se refiere a todos los que somos salvos, habrá algunos que sí, otros que no, no lo sé. Pero todo esto va a ser, pues, todas estas personas que fueron juzgados, pues como ya lo dije hace un momento, serán personas que Satanás los engañó, aún en el último momento, en el último tiempo, que es algo increíble de poderlo, o sea, asimilar con nuestra mente, cómo es posible estando el trono del Señor Jesucristo ahí o en este planeta Tierra y toda esa gente se va a volver contra él. Pero bueno, el corazón duro de la gente. Muy bien, hermanos. Entonces, vamos a ver, a continuar viendo que en el versículo 5 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. A que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida.
el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Entonces aquí está dando una advertencia, o sea, o una invitación y advertencia también, dice, a que tuviere sed, venga, yo le doy desde el agua de la vida. En otras palabras, yo le ofrezco mi salvación. Y bueno, en sí no es advertencia, sino es una invitación. Y el versículo 7 dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. En el versículo 8 sí es una advertencia, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí el Señor está dando ya pues una advertencia, un llamado, una exhortación, y está diciendo quiénes serán las personas que no van a entrar en su reino en el cielo: los cobardes, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vamos al capítulo 22, hermanos, en el versículo 20, para terminar. Termino con este versículo. Dice el Señor Jesucristo: el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Él es el que da testimonio de todo lo que se habla en el libro de Apocalipsis, y ese es el mero Señor Jesucristo, precisamente el Señor Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. La verdad, siempre la verdad. Todo lo que se escribió aquí en este libro es la verdad, la puritita verdad. Mucha gente no lo cree, mucha gente pues ni siquiera quieren leerlo, a algunos les da miedo leerlo, pero esa es la verdad, y Dios nos lo dejó porque Él quiere que lo sepamos, quiere que lo indaguemos, que lo escudriñemos, quiere que lo sepamos y que lo comuniquemos con las demás personas. Libro difícil de entender, sí, pero que Dios nos ayude a poder comprender un poco de todo lo que el Señor habla. Que Dios les bendiga, hermanos, y pues vamos a orar al Señor, vamos a pedirle al Señor que nos dé una feliz noche, un descanso precioso, y que Dios tenga misericordia de Israel, porque esta pobre gente no puede, pues yo creo que ni descansar ni dormir. Y no solamente los de Israel, los de los otros países o la franja de Gaza, están ahí en una guerra que los gobiernos pues incitan y hacen las guerras o las inician, pero la pobre gente que no tiene nada que ver, ellos sufren las consecuencias sin ni siquiera tener tal vez nada que ver en el asunto, ni desearlo ni quererlo. Dios tenga misericordia de ellos. Padre, estamos en su presencia, le damos muchas gracias por su amor, por su misericordia. Gracias, Padre, por esta escritura, por este libro de Apocalipsis y por todo el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, por toda su palabra. Muchísimas gracias por todo lo que usted hace con nosotros, como hasta aquí usted nos ha cuidado y nos ha guardado. Padre, ruego por Israel, Señor, tenga misericordia de ellos, por esa franja de Gaza, por estas personas que viven ahí, por esos gobiernos, Señor, que hay un odio horrible de estar eh, incitando, buscando guerras, mandando misiles, dando esas órdenes, Señor, donde esos misiles van y matan gente, niños, y dejan gente herida. No hay misericordia, no hay temor de Dios, no hay nada, Señor. Por favor, tenga misericordia de aquellas personas inocentes, que ellos no son los que provocan, ellos no son los que quieren estas cosas, pero ahí están, ahí viven, Señor. Tenga misericordia de ellos. También, Señor, de todas esas personas por las cuales hemos orado, por la hermana Marta, Señor, por favor, ruego por la salud de ella, por Irene, Señor, la hermana del hermano Javier también, tenga usted misericordia, le pido.
por todas las personas que están enfermas, Señor, que están sufriendo de dolores, por Rodolfo Guevara, Señor, que tiene esta enfermedad, Señor, yo sé que usted le puede sanar. Te ruego sobre todo por la salvación de su alma, Señor, que humille su corazón, que a través de esto que le está pasando, que piense, que medite, que necesita doblegar su corazón a usted, Señor. Yo sé que usted le podría sanar inmediatamente, Señor. Padre, toque su corazón, salve esa alma. Y gracias, Señor. Bendiga a mis hermanos que estuvieron presentes, cada niño, cada hermana. Y gracias, Padre, por este medio en el cual nos podemos conectar, comunicar. Y gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.